Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, ya hace varias semanas que tuvimos conocimiento de una noticia que ha impactado y de qué manera a nivel mundial todos los ámbitos. El ámbito sanitario, el ámbito económico y también el ámbito, todo lo que tiene que ver con la esfera sociopolítica desde un punto de vista geopolítico, porque aquí también hay muchas cosas que decir. Me estoy refiriendo a la crisis sanitaria surgida en el gigante asiático, como sabéis, hace ya varias semanas. No voy a hablar aquí de las consecuencias sanitarias que ha tenido todo esto y está teniendo a nivel mundial. Prácticamente, bueno, son ya los 5 continentes y son muchísimos los países que se han visto afectados por dicha crisis sanitaria, incluido España, por supuesto, sino que me voy a referir en este vídeo sobre todo y fundamentalmente al impacto económico que dicha crisis sanitaria está teniendo en todo el mundo. Y para ello voy a esbozar algunos datos que creo que son de interés. Bien, es verdad que voy a hacerlo de una manera genérica y lo más actualizada posible, pero teniendo en cuenta que cada minuto que transcurre, sobre todo a efectos económicos, los datos varían. Y por consiguiente quiero dejar claro que cuando escuchéis este vídeo seguramente los datos no sean exactos a los que voy a deciros a continuación, pero sí muy aproximados. Veréis, estamos ante un escenario inédito. Ante un escenario inédito que nadie imaginaba, porque se había hablado de que la crisis económica o una posible crisis económica en este año 2020 era más que posible. Pero que fuera a llegar tan pronto y de la manera en la que se ha presentado, pues era algo que yo creo que nadie o casi nadie podía imaginar, a menos que partamos de la tesis, o mejor dicho, pues de la suposición de que todo esto pueda ser producto o consecuencia, digo, no afirmo, de un posible ataque, entre comillas, que tendría origen según algunos, en los Estados Unidos, y el objetivo lo tendría en la economía euroasiática. Tendría por finalidad, según esas tesis, según esas hipótesis, derrumbar la economía de la Unión Europea y hacer, o tocar, en la medida de lo posible también, hacer tambalear al gigante asiático que hoy por hoy es la segunda economía del mundo. Bien. Lo que sí parece claro es que los analistas están de acuerdo en afirmar, aunque habrá que estar muy atentos al primero o segundo día de abril de este año 2020 para conocer ya oficialmente datos de las consecuencias económicas de lo que ha sido este primer trimestre del año 2020, lo que sí parecen estar de acuerdo los analistas es que la pérdida económica a nivel mundial que va a suponer esta crisis sanitaria podría oscilar o estar muy próxima a los 280.000 millones de dólares. Una cantidad inmensa, una cantidad gigantesca que está afectando al mundo entero. Y está afectando al mundo entero, como he dicho antes, vamos a centrarnos en el tema económico, porque está afectando de manera directa no solo a la demanda de bienes y servicios, sino también a la oferta de estos. Por ejemplo, en cuanto a la demanda, es evidente que si ante una situación de estas, pues se consume menos, se pide menos y se solicita menos. Pero también afecta a la oferta porque, como consecuencia de lo que está ocurriendo allá en el sudeste, mejor dicho, en el gigante asiático, lo que ocurre simple y llanamente es que allí se ha paralizado alrededor del 50% de las cadenas de producción del país. Un país que además representa a nivel de exportaciones el 12% de las exportaciones del mundo entero. Esto significa, ni más ni menos, que todo se está viendo afectado, porque quien más, quien menos, necesita para su producción elementos que se fabrican allí. Y en consecuencia, si allí se para la producción, en el otro lado del mundo no se puede continuar con dichas cadenas. En consecuencia, se produce un descenso en la producción, se produce un descenso en las ventas, se produce un descenso en el consumo y eso traerá otras consecuencias que puedan tener que ver, por ejemplo,
con el tema del empleo, por citar solo alguno. Pero, fijaros, el impacto está siendo grande. No obstante, las tendencias económicas, según los analistas, se van a seguir manteniendo. Es decir, los tipos de interés se van a seguir manteniendo en torno al cero y también vamos a estar o continuar estando a nivel internacional desde un punto de vista económico ante unos niveles de inflación muy bajos. Claro que todas estas cosas tienen su repercusión, como he estado diciendo hace un momento, a nivel internacional. Por ejemplo, Italia, como consecuencia de esto, principalmente, porque le está afectando y de qué manera, esta crisis sanitaria está a punto de entrar en recesión. Pero es que Alemania está teniendo unos datos muy negativos también. Datos que tienen que ver con el nivel de producción industrial y el índice que hace referencia al crecimiento de las infraestructuras. Datos muy negativos, mucho peores de lo esperado. Pero es que esto no se circunscribe solo a estos dos países, aunque Alemania es muy importante porque es el motor de la economía europea. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Se están viendo afectados? En teoría no se están viendo afectados. Pero atención, yo quisiera dejar clara aquí una cosa. En los Estados Unidos parece que todo va muy bien. Los niveles de empleo son fantásticos, los niveles de consumo lo son también y los niveles de crecimiento lo son igualmente. Pero atención, allí esa frescura económica no nos dice nadie que tiene mucho de artificial, porque la deuda que se debe en los Estados Unidos es estratosférica y porque los bancos están teniendo problemas en no pocas ocasiones hasta el punto de que la Reserva Federal está teniendo que intervenir en el mercado de los repos. Por lo tanto, cuidadín con lo que se nos cuenta porque no todo parece que sea tan bueno y vaya tan bien en los Estados Unidos. Un ejemplo para que lo podáis entender. Imaginaros que hay un momento de crisis general a nivel mundial y bueno, pues ningún banco concede crédito a nadie. Unos, es que antes te lo daba pero ahora no, es que ahora no me fío de ti, es que ahora no me gusta tu pelo, es que ahora no me gustan los datos que me presentas, es que no me gusta tu contabilidad. Sin embargo, hay uno de ellos, pongamos, para que me lo entendáis, que reuniendo todos esos problemas, pues resulta que le cae mejor, le cae bien, cuenta con un predicamento especial para ese banco. Y ese banco, ahondándose esas circunstancias negativas que hacen que no le den ni un euro o ni un dólar a nadie, pues sí se lo dan a alguien en concreto, que en este caso se llama los Estados Unidos. Eso no significa que las cosas allí estén tan bonitas como nos cuentan. Simplemente quería dejar claro, o por lo menos hacer referencia a ese pequeño dato. Pero, ¿qué se puede hacer ante una situación de estas? Pues ante una situación de estas, claro, el que tiene dinero, el inversor, pues se encuentra ante una tesitura complicada. Porque, ¿qué es lo que hace mientras la situación esté así? ¿Qué hace con su dinero? ¿Dónde invierte? Pues es cuando aparece el tema de los valores refugio. Es decir, aquellos espacios, aquellos puntos, aquellas herramientas económicas a las cuales se acude para salvaguardar o garantizar en la medida de lo posible la rentabilidad de los recursos de los que se dispone. Por ejemplo, voy a hacer una referencia para empezar al oro. ¿Qué está ocurriendo con el oro? Pues el oro, lo que le está sucediendo ni más ni menos desde que la crisis sanitaria comenzase es que ha empezado a subir como la espuma. En lo que va de año ha subido un 10%. Y a nivel de dólares, hace tan solo unos días ha superado los $1.600 la onza. Lo que significa, según los analistas, que una vez vencida esta resistencia del $1.600, podría alcanzar los $2.000 la onza si las cosas continúan en los términos en los que nos encontramos hoy. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el precio del oro ha alcanzado máximos que no conseguía tocar desde el año 2013. Os estaréis preguntando, ¿y qué ocurre con las criptomonedas o el Bitcoin? ¿El inversor o el ahorrador puede optar por esta alternativa del llamado oro digital? Pues mirad, aquí se han dicho muchas cosas. Últimamente el Bitcoin está en torno a los $9.500. Si superara la barrera o la resistencia de los 9.900, 10.000, que no lo ha conseguido, pues obviamente se podría decir que hay algunos analistas que están
sosteniendo que no es seguro apostar hoy por hoy por la inversión en el Bitcoin o en las criptomonedas. Pero esto es opinión de algunos analistas, no de todos, sobre todo teniendo en cuenta que la resistencia, así se llama en términos económico-bursátiles, del 1.910.000 dólares no ha sido superada. Y teniendo en cuenta también que mientras el oro está experimentando un crecimiento importante, una subida de valor, no está ocurriendo lo mismo en las últimas semanas con el Bitcoin, que ha experimentado un notorio descenso. Por otra parte, también quiero deciros otro tema. ¿Qué se puede decir de la llamada deuda soberana? La deuda soberana es otro de los valores refugio a los que se puede acudir en una situación de crisis como la que estamos. Por ejemplo, uno de los elementos o factores de la deuda soberana más conocidos internacionalmente es el bono alemán a 10 años, que está experimentando una subida, un incremento de la rentabilidad en los últimos tiempos que está por encima del 22%. Esto significa que esta divisa, o mejor dicho, este valor refugio es importante y además garantiza como valor refugio que es, pues, cierta seguridad para el inversor. Luego están las bolsas. ¿Qué está sucediendo con el mercado bursátil? Pues, ¿qué está ocurriendo con la renta variable? Con los inversores que invierten efectivamente en este tipo de variante económica. Pues está sucediendo que en los últimos tiempos, como consecuencia directa de la crisis sanitaria surgida allá en Oriente, pues lo que está ocurriendo es que se ha producido en los últimos días, en las últimas jornadas, una caída estrepitosa. Han caído las bolsas europeas en un porcentaje incluso superior al 5%. En España, el lunes negro de hace unos días, pues se produjo una caída del IBEX 35 que estuvo por encima del 4%, es decir, incluso alcanzó el 4,07%. Pero es que en los últimos 6 días, la bolsa española, en los últimos 9 días, la bolsa española ha perdido nada más y nada menos que 25.900 millones de euros, que es una cantidad extraordinariamente importante. Hay que decir también, en cuanto al euro, claro, algunos os estaréis preguntando, bueno, ¿y el euro? ¿El euro es un valor refugio? La respuesta es que no. El euro está experimentando un descenso que ya no solo arranca de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, sino que arranca de más atrás, concretamente de un periodo de 3 años. Durante 3 años el euro está perdiendo valor con relación al dólar americano, con relación al franco suizo y también incluso con relación a la libra esterlina. Para ya ir terminando, quiero hacer referencia también a otro tipo de valores refugios, lo que se conoce como las materias primas o commodities, y más concretamente al petróleo. Hay quien dice que la inversión en el petróleo es importante, pero fijaros qué es lo que está ocurriendo como consecuencia de la afectación a la demanda y a la oferta a la que me he referido al principio de este vídeo. Bueno, pues lo que está sucediendo es que tanto el West Texas como el Brexit del Mar del Norte están experimentando unas bajadas importantes de precio en cuanto al barril. El primero está en torno a 49 dólares americanos y el segundo a 54. Un descenso. ¿Por qué? Porque hay menos oferta, hay menos producción y en consecuencia se demanda menos petróleo. Entonces se produce por aplicación de la ley del mercado de la oferta y la demanda una bajada en el precio del petróleo. Por lo tanto, se pueden decir muchísimas cosas. También está siendo afectado el mercado de futuros y el mercado de opciones, que tienen que ver con el mundo de la bolsa. Y sí que quiero concluir recordándoos un dato. Se ha producido una paralización en el crecimiento del Producto Interior Bruto de todo el mundo extraordinariamente importante, que no se producía desde hacía 43 trimestres seguidos, que si no recuerdo mal, eso nos retrotrae al año 2013. Pues bien, por vez primera y como consecuencia de la crisis sanitaria, esto se está produciendo. Por lo tanto, ojo al parche con lo que está ocurriendo, porque no hemos visto el final de todo esto y no sabemos cuáles serán finalmente las consecuencias económicas que todo esto va a terminar acarreando a la economía mundial, que, para empezar, y eso ya es insoslayable, van a ser importantes. Efectos económicos negativos que van a repercutir en las economías de todo el mundo, especialmente en los países
digamos, un poco más endebles o aquellos otros en los cuales el crecimiento económico estaba siendo menos sofisticado. Voy a concluir ya, pero no quiero hacerlo sin hacer una referencia, ya que hoy es jueves, día 27 de febrero, a la quedada que en la Puerta del Sol de Madrid, que es donde me encuentro en este momento, en la capital de España, va a tener lugar el próximo sábado, día 29, a las 12 de la mañana, con todas aquellas personas que queráis acercaros hasta allí. Tendremos unas horas para compartir vivencias, para compartir experiencias y para compartir temas con toda libertad, ya lo sabéis. Y bueno, nos encontraremos allí. Sin más amigos y sin otro particular, me despido de vosotros hasta muy pronto, no sin antes enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.